el objetivo de esta presentación es introducir los contenidos de metodología e investigación en técnicas de análisis espacial aplicada a la evaluación de recursos forestales. Si recordáis, el máster estaba estructurado en 3 grandes módulos y en el primer módulo el que tenía como función principal introducir aquellos contenidos que consideramos esenciales para que todos los alumnos tengan un nivel más o menos similar en cuanto a contenidos básicos. Es dentro de este módulo donde se encuentra la asignatura de Metodología e Investigación en Técnicas de Análisis Espacial. Se trata de una asignatura obligatoria de 4 créditos. Recordar que el objetivo de nuestro máster en su conjunto era daros una aproximación diferente a la realidad de los ecosistemas forestales. Y uno de los elementos fundamentales van a ser los sistemas de información geográfica. En ese sentido, el objetivo de la asignatura es que adquiráis los conocimientos básicos en la visualización, análisis y procesamiento de información geográfica del medio natural, empleando en concreto un sistema de información geográfica de acceso libre como es Quantum GIS. Para nosotros lo más importante de esta asignatura es que podáis iniciar las operaciones más relevantes del análisis de información espacial en un sistema de información geográfica, pero también un segundo objetivo es que a lo largo de la asignatura os vamos a ayudar a que construyáis la base de datos que va a ser fundamental para todo vuestro trabajo a lo largo del máster. En definitiva, el objetivo es que os familiaricéis con un conjunto de herramientas asociados a los sistemas de información geográfica. Posiblemente muchos de vosotros ya estéis familiarizados con este tipo de sistemas, pero lo importante es que tengáis una visión mucho más amplia. Hay un conjunto de elementos que queremos que trabajéis con profundidad. En primer lugar, correspondería al sistema de información geográfica de escritorio, es decir, esa plataforma que vosotros vais a utilizar permanentemente a lo largo del máster. Y es la que os va a permitir, una vez instalado en vuestros ordenadores personales, procesar toda la información geográfica. Esta sería una primera aproximación, la más inmediata y la más sencilla de los sistemas de información geográfica. Pero queremos ir mucho más allá. Un segundo paso es que tengáis acceso a la web asociados a sistemas de información geográfica. Esto nos va a permitir acceder a información disponible en la red desde un servidor y que va a servir como alimentación básica de los datos que vais a utilizar a lo largo del máster. Normalmente estos web services os van a permitir hacer consultas básicas, pero no necesariamente generar datos nuevos. Un ejemplo típico serían los visualizadores cartográficos como Google Earth o visualizadores del tipo de SIGPAC, etcétera, etcétera. Este tipo de visualizadores ya posiblemente estáis accediendo a ellos a través de vuestras plataformas móviles, vuestras tablets, etcétera, etcétera. Lo importante es que nosotros lo vamos a utilizar como una herramienta fundamental de análisis geográfico. Un tercer elemento esencial para el desarrollo de vuestras competencias en sistemas de información geográfica es la gestión de bases de datos espaciales. Como sabéis, cada vez es más importante el análisis de grandes bases de datos que incorporan datos de tipo geográfico, datos estadísticos, datos alfanuméricos, etcétera, etcétera. El poder acceder a estas bases de datos y poder analizar los datos disponibles os da una extraordinaria capacidad analítica y una gran capacidad de cálculo. Pero eso lo haremos a través de servidores cartográficos y podremos ver algún tipo de servidor cartográfico, los map server en general, que nos permitirán no solamente acceder a datos que tengan una información de tipo alfanumérico, sino asociar eso a un componente espacial. Cada vez es más importante acceder a estas fuentes de datos porque son las bases cartográficas mundiales que vamos a utilizar para muchos de nuestros trabajos. Por otro lado, también os enseñaremos cómo acceder a librerías y extensiones de sistemas de información geográfica, principalmente porque cuando utilizamos un sistema de información geográfica de software libre, vamos a tener un conjunto de herramientas que a lo mejor el sistema inicial no nos va a permitir poder desarrollar. El objetivo es que podamos incorporar otro tipo de herramientas como Sextante, GeoTools, etcétera, que nos van a dar otras capacidades, otras funciones para análisis específicos de componentes espaciales del territorio forestal. Y por último, cada día más frecuentemente vais a interactuar con el territorio a través de plataformas móviles o tablet. Ya posiblemente en vuestra vida cotidiana utilizáis vuestro móvil o vuestra tablet para muchas actividades, como escuchar música, simplemente organizar un viaje o simplemente como un GPS para poder acceder a un sitio en particular.
Lo interesante de esta asignatura es que os vamos a dar acceso a esas plataformas para que lo utilicéis fundamentalmente en el estudio de ecosistemas forestales, con toda la potencia que supone este tipo de análisis de información, como recientemente el uso de ORUSmap, etcétera, etcétera. Por tanto, vamos a incorporar ese conjunto de herramientas y no nos vamos a limitar exclusivamente a lo que es un sistema de información geográfica. Pero la primera pregunta que nos vamos a plantear es ¿qué sistema de información geográfica escoger? Bueno, existen muchos sistemas de pago y muchos sistemas de software libre en el mercado. Para nosotros hay dos básicos de software libre que son GeoBasic y QuantumGIS. Desde nuestro punto de vista, el desarrollo actual de las herramientas de información geográfica en el mercado van orientando a un incremento muy notable del uso a nivel mundial de QuantumGIS. Por eso, a lo largo de este máster, la herramienta básica de información geográfica que vamos a utilizar es este software. ¿Por qué? Primero, porque QuantumGIS existe una comunidad de usuarios cada vez creciente y lo que hace esa comunidad de usuarios es permanentemente estar actualizando la aplicación informática. Es un software mucho más dinámico, es un software mucho más adaptable, con foros de discusión cada vez mucho más profundos y con mayor información. Por otro lado, existe una amplia comunidad de desarrolladores, de tal manera que van apareciendo recurrentemente en las plataformas y en los blogs cada vez más complementos que nos permiten hacer análisis cada vez más profundos, como por ejemplo la incorporación de la teledetección, de datos LIDAR, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, también nos facilita la resolución de dudas. Simplemente entrar en Internet y plantearos cualquier problema con QuantumGIS y vais a ver cómo en esa comunidad de usuarios rápidamente aparece un conjunto de soluciones que podéis aplicar de manera inmediata. Por último, otra razón importante es que podemos programar en C++ y en Python aplicaciones que estén específicamente orientadas a la solución de alguno de nuestros problemas. Finalmente, lo que intentaremos que todo lo que hayáis aprendido a lo largo de esta asignatura lo podemos aplicar en algunos casos prácticos que en definitiva van a ser los temas que posteriormente se van a desarrollar en otras asignaturas y que posiblemente en algunos casos sean el contenido de vuestros trabajos de máster. Por ejemplo, utilizaremos los sistemas de información geográfica para trabajos relacionados con la conservación de especies vegetales o especies animales, lo utilizaremos para definir escenarios de cambio climático y orientados a la gestión y conservación de recursos forestales en ecosistemas sensibles, como es el PINSAPAR. Lo utilizaremos para trabajo de segmentación de imágenes que nos permitan hacer clasificaciones pormenorizadas a escala de rodal forestal o de unidad de gestión forestal, pero también lo utilizaremos para hacer estudios de patrones de cambio de vegetación en parques naturales, a nivel de usos del territorio, cambios de uso del suelo en entorno tropical, proyectos RED+, etcétera, etcétera. Por tanto, como veis, estas herramientas nos dan una enorme capacidad analítica que la podemos utilizar en diferentes objetivos. Por tanto, el objetivo final de esta asignatura es que cuando lleguéis al final de la asignatura el uso de QuantumGIS sea absolutamente familiar para vosotros, pero sobre todo que relacionéis el uso de estos sistemas de información geográfica con la solución de problemas forestales. Por tanto, iremos en todo momento relacionando el desarrollo de las herramientas y vuestro aprendizaje con casos particulares que os permitan adquirir esas capacidades. Muchas gracias por vuestra atención y espero que este vídeo sirva para aclarar inicialmente cuál es el contenido de la asignatura que vamos a cursar. Muchas gracias por vuestra atención.